Bienvenidos a este evento, a esta videoconferencia que hemos llamado Retos y desafíos del multilateralismo e implicaciones para América Latina y Ecuador, en la que contaremos con la presencia virtual, pero con la presencia y con la participación de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tenemos también con nosotros a Isabel Ramos, coordinadora docente de Flaxo Sede Ecuador, a quien muchos de ustedes ya conocen. Yo quisiera hacer una introducción muy breve del evento antes de darle la palabra, en primer lugar, a Isabel para que haga la presentación y después a María Fernanda para escucharla. Quisiera hacer una muy breve introducción de por qué este tema, ¿no? Les damos un poco la bienvenida a este evento y a este debate, a lo que pretendemos que sea una reflexión y un debate conjunto sobre una temática muy particular, pero también muy amplia, ¿no? Como es el multilateralismo y las implicaciones que tiene para América Latina. ¿Y por qué este tema y por qué este formato? Que ya después también vamos a explicar un poco cómo vamos a hacer este formato. ¿Por qué este tema? Primero, por el lugar del que venimos, ¿no? Estamos en un contexto de globalización, estamos en un contexto muy amplio y muy global que nos ha traído aspectos muy positivos para la ciudadanía en general y también para las instituciones, pero también nos ha traído algunos retrocesos en unos aspectos y nos trae muchos retos y muchos desafíos. Retos y desafíos que son comunes para una gran parte de la región, para una gran parte del mundo y, por tanto, retos y desafíos que requieren de un espacio colectivo y de una toma de decisiones y de una propuesta de solución de manera conjunta, ¿no? En la medida en que los problemas y los retos que nos atañen y que enfrentamos como sociedad latinoamericana y como sociedad mundial y como instituciones latinoamericanas y como instituciones mundiales, en la medida en que son compartidos esos problemas y esos retos, necesariamente las soluciones tienen que pasar también por una elaboración conjunta, ¿no? Y este contexto de globalización, que decimos nos ha traído cosas buenas y nos sigue trayendo también retos y desafíos, una de las cuestiones que esperábamos justamente de este proceso es que nos trajese un poco más de confianza, un poco más de solidaridad, un poco más de ampliación de las redes sociales, ¿no? Y paradójicamente o no, lo que estamos viendo es todo lo contrario, ¿no? Que vivimos en un contexto de desconfianza generalizado, desconfianza social, desconfianza institucional. En América Latina los índices de desconfianza son realmente alarmantes y eso significa que las instituciones que tenemos cierto espacio público, que tenemos alguna participación en el debate público, en la generación de insumos para la toma de decisiones, tenemos una responsabilidad también en esa propuesta de soluciones y en ese debate y en esas reflexiones que como proponemos tienen que ser colectivas, ¿no? Entonces, una manera, digamos, de mejorar un poco estos niveles de confianza o disminuir un poco los niveles de desconfianza y de generar una propuesta de soluciones compartidas pasa por la articulación de distintas instituciones. En este caso, estamos tratando de articular una universidad pública, una universidad de un sistema internacional como Flaxo, con un organismo tan importante como las Naciones Unidas, ¿no? Y esto en un contexto en el que, como todos sabemos, los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 nos ponen también sobre la mesa ciertas líneas y ciertos ejes temáticos, ciertas problemáticas que no son nuevamente comunes en América Latina y, por tanto, que requieren también de esta elaboración de soluciones de manera conjunta, ¿no? En nuestro caso hay dos objetivos que nos tocan particularmente y en los que tenemos algo que hacer, tenemos una responsabilidad pública y una responsabilidad internacional desde las distintas instituciones. ¿Cuáles son el objetivo número 4 de educación de calidad y fundamentalmente el objetivo 16 que va más allá del ámbito universitario, ¿no? El objetivo que establece la consecución de la paz, la justicia e instituciones sólidas, ¿no? Todos los problemas que identificamos, que vamos identificando, pasan por una construcción de la institucionalización y por una confianza también en estas instituciones. Con todo ello, hemos preparado un poco este evento en el que instituciones académicas e instituciones internacionales, en este caso el espacio, un poco de Flaxo y la articulación con Flaxo, lo que pretende ser un poco es ese espacio en el que conjugan y en el que interactúan y en el que esperamos que se dé este debate, además de estas reflexiones iniciales, este debate posterior en el que podamos compartir alguna
propuestas de solución en el que podamos reflexionar y generar insumos, ¿no? Yo le voy a pasar la palabra a Isabel Ramos para que haga la intervención en representación de la sede como miembro del equipo directivo y después seguiremos un poco con... Bueno, muchísimas gracias a Palmira por esta introducción. Bueno, en las 7 décadas de existencia de la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General nunca había sido presidida por una mujer latinoamericana. En ese sentido, es un honor para el país, para América Latina y el Caribe, que María Fernanda Espinosa Garcés haya sido elegida para esta responsabilidad. El equipo directivo de Flaxo Sede Ecuador se congratula y se felicita porque nuestra universidad, de la que María Fernanda es parte como una docente investigadora cuyo trabajo académico ha dejado profundas huellas y es destacado por sus estudiantes y por sus colegas, sea la primera en la región en recibirla para dictar la conferencia magistral titulada Retos y desafíos del multilateralismo e implicaciones para América Latina y Ecuador. Ustedes tienen que saber que en este honor nos precedió en primer lugar en el mes de octubre, a inicios del mes de octubre, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y luego Sciences Po de París el 13 de noviembre. Así que hay que agradecer muchísimo la predisposición de María Fernanda, de la señora presidenta, y agradecer también por esta iniciativa al Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo, en particular a la profesora Palmira Chavero, que está aquí, al profesor Werner Vázquez, que está sentado entre el público, a la unidad de educación virtual de Flaxo Ecuador, que hace posible que esta presencia de María Fernanda Espinosa aquí sea posible por estos mecanismos virtuales. Tenemos que decirles también que el canal de YouTube de Flaxo Ecuador está transmitiendo en directo esta videoconferencia, y también evidentemente a los equipos de Nueva York que se han coordinado con los de Flaxo Ecuador para hacer posible este espacio. El multilateralismo como enfoque para la práctica de las relaciones entre países y como perspectiva analítica para los estudios internacionales abre importantísimas agendas de trabajo tanto para la academia como para los tomadores de decisiones a escala global. La importancia de esta cuestión demanda la construcción de alianzas y compromisos entre actores diversos. Justamente esta posibilidad de contar con una colega académica en una posición como la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas facilita estos compromisos entre actores diversos que demanda el momento. Aspiramos a que esta intervención puntual de la señora presidenta de la Asamblea General aporte insumos de gran importancia que vienen tanto de sus 20 años de experiencia en negociaciones internacionales de alto nivel como del trabajo académico que es reconocido por todos nosotros aquí. Tenemos que decir que la impronta latinoamericana, y por qué no decirlo, la impronta femenina también en el trabajo, viene de iniciativas de María Fernanda como canciller, por ejemplo, la creación de instrumentos normativos y de políticas nacionales y supraestatales para la prevención y para, en su caso, la judicialización de violaciones a los derechos humanos por parte de empresas internacionales, iniciativa en la que Ecuador fue pionero y María Fernanda mucho más. Abre un camino importante en este sentido que yo creo que tiene que fortalecerse y tiene que potenciarse precisamente para enfrentar los grandes desafíos de las relaciones entre países en este momento. El desarme, el cambio climático, evidentemente todas las agresiones a la naturaleza constatadas que siguen dándose, ¿sí? Las cuestiones vinculadas al desplazamiento y refugio en la región latinoamericana. Tenemos, digamos, una larga historia vinculada sobre todo a la internacionalización del Plan Colombia y a la regionalización del conflicto colombiano y cuestiones en especial, digo, en América Central, en fin, y en este momento la migración y las cuestiones vinculadas a movilidad humana. Aspiramos entonces a que esta serie de conferencias magistrales nos aporte insumos tanto para el pensamiento como para la práctica de las relaciones internacionales y yo no voy a extenderme mucho más, simplemente quiero presentar una breve hoja de vida de María Fernanda Espinosa Garcés, que no necesita presentación porque está en su casa, pero como esto se transmite también por otros medios, es importante que se sepa que María Fernanda es una mujer ecuatoriana con una muy amplia experiencia académica.
En este momento es candidata a doctora en Geografía Ambiental por la Universidad de Rutgers, es máster en Ciencias Sociales y Estudios Amazónicos y tiene estudios de Antropología y Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido, como ya dije, profesora de esta casa, muy destacada. Ha publicado más de 30 artículos académicos sobre pueblos indígenas, Amazonía, cultura, patrimonio, desarrollo sostenible, cambio climático, propiedad intelectual, política exterior, integración regional, defensa y seguridad. También tenemos que decir que es ensayista en esta larga tradición del ensayo latinoamericano, ella es una exponente destacada y también ha incursionado en la poesía y en la narrativa. Tiene libros de poesía publicados y presencia en antologías en distintos países como México, España y Estados Unidos. También es Premio Nacional de Poesía en nuestro país. En el servicio público en Ecuador ha sido, ustedes lo saben, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ministra de Defensa Nacional, ministra coordinadora de Patrimonio y representante permanente de Ecuador ante Naciones Unidas en Nueva York y después en Ginebra. Como ustedes conocen, en junio fue electa por los Estados miembros como presidenta del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas para el periodo 2018-2019. En su calidad de presidenta, impulsa en su agenda un acercamiento permanente de las Naciones Unidas a la academia, ¿sí? Y ya les conté las conferencias que ha dictado. Esperamos que estas iniciativas continúen en distintos países de la región y del mundo. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra entonces a María Fernanda Espinosa Garcés. Ella está en casa propia y lo sabe, así que les dejo con ustedes. Un segundo, disculpa María Fernanda, un punto de orden antes de darte la palabra para que no se nos vaya el tiempo. Después de la exposición vamos a abrir un turno de preguntas y debate, pero lo vamos a tratar de canalizar un poco y algunas de las compañeras de comunicación os van a pasar papelitos para que planteéis un poco las preguntas y vayamos ordenando para que no se den preguntas repetidas ni perdamos un poco el orden, ¿vale? Y el segundo punto de orden es aclarar que el vídeo estará disponible en los próximos días en el canal de YouTube de Flaxo, ¿vale? Ahora sí, perdón, ya. Bueno, realmente muy buenos días, un abrazo, realmente un abrazo a mi universidad, a Flaxo, un agradecimiento a las autoridades de Flaxo, en particular a Isabel Ramos, a Palmira Chavero, a Werner Vázquez, a todos quienes conforman esa gran familia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Estoy realmente muy, muy contenta de poder dirigirme a ustedes y tener una conversación y un diálogo con ustedes sobre los temas de la agenda internacional, de la agenda multilateral, comentar y contarles un poco qué es lo que está pasando con el sistema multilateral a nivel internacional. Creo que pues es un verdadero privilegio que ahora el turno de dirigir la Asamblea General esté en manos de América Latina y el Caribe y en manos, por supuesto, de nuestro país, del Ecuador. No es un tema menor. Créanme que cada mañana que llego a mi oficina aquí en Naciones Unidas, el mirar la bandera del Ecuador y la bandera de las Naciones Unidas juntas me llena de orgullo, pero también de enorme compromiso, porque como bien lo señalaron Isabel y Palmira, estamos viviendo un momento muy complicado, muy difícil para el multilateralismo, para las relaciones internacionales, un momento, yo diría, de grandes tensiones geopolíticas a nivel mundial y también de grandes paradojas. Enfrentamos una serie de problemas globales profundos, que requieren respuestas globales y sin embargo vemos el surgimiento, la exacerbación de respuestas más bien nacionalistas y autocentradas. Y vemos también que pues, hay muchos países que han decidido un poco desmarcarse del sistema multilateral desde, por varios motivos que podemos ir analizando también con ustedes. Como bien lo señaló Isabel, como en mi rol de presidenta de la Asamblea General he estado pues a los países que visito en visitas bilaterales aprovechando
para visitar los centros académicos. El lema de trabajo de mi presidencia es hacer que las Naciones Unidas sean más relevantes para la gente. Acercar a las personas y a los pueblos a las Naciones Unidas y acercar las Naciones Unidas a los pueblos que representan, ¿no? Realmente, efectivamente, he estado en la Universidad de Columbia, en Sciences Po, en París, en universidades de la India, en Japón, en fin, y ahora tengo la alegría enorme de poder dirigirme a ustedes en la Flaxo, en mi hermoso país, que pues extraño tanto, pero lo debo permanentemente en el corazón. Agradezco nuevamente esta oportunidad. Básicamente voy a tratar de ser muy breve porque me interesa esa conversación, esa posibilidad de intercambio con ustedes, con los estudiantes. He transitado tantas veces por esas aulas que realmente me siento muy cercana y las fuentes de aprendizaje mayor son en estas oportunidades de dialogar y conversar con ustedes. En primer lugar, yo creo que vamos a tratar brevemente lo que está pasando en la coyuntura internacional. Ya nos dijeron algo, ya lo adelantaron Isabel y Palmira. Pero vamos a darle una especie de escenario a lo que está pasando a nivel internacional. Luego me gustaría mirar temas más específicos de la agenda multilateral y el rol que tienen las Naciones Unidas en estos desafíos específicos, ¿no? Es claro, cada vez las brechas de desigualdad se van profundizando a nivel internacional. La pobreza, no hemos sido capaces de enfrentar con fuerza y de manera estructural los temas de pobreza. El cambio climático y sus efectos devastadores son más evidentes ahora que quizá nunca antes en la historia. Están poniendo realmente en una amenaza de desaparición a varios países, a millones de personas, a ecosistemas, es decir, están poniendo en riesgo la vida en el planeta y su continuidad. El otro tema, por ejemplo, el tema de la crisis migratoria y de refugiados. Me estoy preparando ahora para viajar a Marrakech, a Marruecos, donde tendremos la conferencia de las Naciones Unidas sobre migración y refugio. Los temas de terrorismo están a la orden del día. Miles de víctimas del terrorismo cada uno de cada día. Las tensiones geopolíticas. Miremos lo que está pasando ahora en Medio Oriente, que es un tema realmente que nos preocupa, la situación humanitaria en la Franja de Gaza, en Palestina, el tema de las pandemias, que es absolutamente crítico, el tema de la tuberculosis, del ébola que ha resurgido sobre todo en países con conflictos internos en el África, las enfermedades no transmisibles, en fin, problemas de salud a nivel mundial que nos preocupan tremendamente, ¿no? Y esto, pues, son todos los problemas que he mencionado, trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas multilaterales, respuestas en el marco de la Organización de Naciones Unidas, que es la organización universal que representa a los 193 Estados miembros. Y yo soy orgullosamente la representante de esos 193 estados de la organización. Yo me voy a centrar frente a este panorama amplio que he mencionado, quizá en tres temas de manera muy rápida. El tema de la amenaza nuclear, el tema del cambio climático y los temas de la creciente pobreza y desigualdad. Yo creo que la amenaza de una confrontación nuclear tiene más vigencia ahora que lo que tuvo en la década anterior. Yo creo que eso ustedes saben muy bien. Eso pone en riesgo a todos los seres humanos del planeta, pero la supervivencia de nuestra especie y de la tierra y de la naturaleza y de todo lo que nos rodea, todo lo vivo que nos rodea. Ahí hemos tenido un desarrollo muy importante en las Naciones Unidas, que es el Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares, que se adoptó el año pasado en las Naciones Unidas, pero que ahora todavía no puede entrar en vigor porque no tiene las suficientes firmas y ratificaciones para que entre en vigor. Nos faltan no sé cuántos países para que entre en vigor. Les doy ya mismo la información.
y esto se complementa con otros instrumentos internacionales como el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado de Provisión Completa de los ensayos nucleares. Si bien yo creo que el mundo entero tiene conciencia plena de las consecuencias catastróficas, devastadoras que implica el uso de armas nucleares en materia humanitaria, para lograr el desarme nuclear, evidentemente, y evitar la carrera armamentista, es fundamental que las potencias nucleares se sumen a los esfuerzos de prohibición y eliminación de dichas armas. Aquí tengo que señalar un desarrollo muy interesante que estamos siguiendo de cerca y que las Naciones Unidas está participando activamente, que es el proceso de desnuclearización de la península coreana. Aquí estamos presenciando conversaciones que avanzan en el proceso de desnuclearización de la península y que realmente podría mandar un mensaje positivo a las potencias nucleares y también, evidentemente, a un mensaje más tranquilizador sobre la amenaza nuclear. Ahí las Naciones Unidas tienen un gran rol que cumplir. Nuestra primera comisión, que se encarga de los temas de desarme, lo ha abordado de manera extensa. En algún momento quizá también comentarles un poco cómo es el día a día aquí en Nueva York, en la sede principal de las Naciones Unidas. Voy a recorrer los 3 temas que voy a compartir con ustedes. Ustedes pueden hacer preguntas sobre cualquier otro tema, pero pues contarles cómo es el día a día aquí en el trabajo que hacemos. El segundo tema, el tema del cambio climático. No hay otra manera de responder al cambio climático que con una acción colectiva, concertada, multilateral. Es un tema por naturaleza transfronterizo. Para eso se creó la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, para eso hemos tenido, con la que el día de mañana estoy viajando a Katowice, a Polonia, donde tendremos la conferencia de las partes número 24 de la Convención, donde esperamos salir, ojalá, con un plan de acción para el Acuerdo de París. El Acuerdo de París ha sido muy importante, un gran hito político, si queremos, pero lo que sabemos es que incluso cumpliendo los compromisos del Acuerdo de París, las cifras no dan. Los últimos informes que tenemos del panel de cambio climático, del panel de expertos de cambio climático, las últimas informaciones de la Organización Meteorológica Mundial, las propias informaciones de las emisiones de carbono de países como Estados Unidos son aterradoras, porque muestran claramente que si no ponemos freno de mano a las emisiones, simplemente no podremos mantener el incremento de temperaturas por debajo del 1.5 grados. Si llegamos a una temperatura superior de 2 grados, habrá muchos países que desaparezcan de la faz del planeta, y esto no es ser agorera del desastre ni exagerar, pero los datos científicos están ahí. El incremento del nivel del mar, la pérdida de ecosistemas, el deshielo polar, la falta de agua dulce, realmente crearán efectos devastadores. Pensemos solo en algo. El año pasado, con una tormenta en Dominica, un país del Caribe latinoamericano, con una tormenta que duró 8 horas de tormenta en República Dominicana, en Dominica, devastó el 80% de toda la infraestructura instalada de ese país. Son millones de dólares lo que cuestan los efectos devastadores del cambio climático. Hay millones de personas que son ahora refugiadas climáticas porque tienen que escapar de sus países por razones de los efectos del cambio climático. Así es que tenemos el Acuerdo de París, tenemos los NDCs, las Nationally Determined Contributions, las contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos voluntarios de cada país de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero poniendo todo eso junto no da la suma. Es decir, necesitamos una ambición mayor a lo que ya establecimos en París, y recuerden que todavía 3 años después no tenemos un plan de acción, no tenemos una carta de navegación clara para poner en marcha los acuerdos y el Acuerdo de París. Realmente, pues aquí es clarísimo
que los responsables de las mayores emisiones están en un lugar y los países más vulnerables, las víctimas del cambio climático, están en otro lugar. Por eso es tan importante y defendemos como países del sur global el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. La colectiva, la responsabilidad ética con la vida en el planeta está ahora pues en el escenario y en el marco. Veremos qué pasa en Katowice, en Polonia. Como les decía, estoy viajando el día viernes para presidir la conferencia. Después de Katowice vendrá Marrakech para la adopción del Pacto Global de las Migraciones. Podemos hablar también de este momento tan importante. El tercer tema que quería mencionar es el tema de la pobreza y de la creciente desigualdad en el mundo. Ustedes conocen bien las cifras, pero es bueno que las refresquemos. Yo creo que es inaceptable que 8 personas en el mundo posean la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. Es decir, 8 personas la misma riqueza que 3.600 millones de personas en el mundo. Esa es la brecha de desigualdad que tenemos que reducir y combatir. La Agenda 2030, ya lo mencionó, me parece que Palmira, es esta carta de navegación. Los estados en el 2015 se pusieron de acuerdo en los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y que cada año los países voluntariamente reportan a las Naciones Unidas los avances en los 17 objetivos. En este momento, esta herramienta que es la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son quizá el mayor pacto por el desarrollo al que han llegado los 193 Estados miembros de la organización. En esto quisiera quizá aprovechar para destacar algo que es fundamental. Es el tema del rol de las mujeres, del empoderamiento de las mujeres, del papel de las mujeres como arquitectas y contribuyentes a fortalecer el desarrollo sostenible. Les voy a contar cuáles son las 7 prioridades para este año de la presidencia ecuatoriana a las Naciones Unidas. Una de esas es el empoderamiento político y económico de las mujeres, que cumplen un papel fundamental como actoras transversales de la Agenda 2030. No podemos pensar en desarrollo sustentable, en reducir las brechas de pobreza y desigualdad, sino realmente ponemos en el centro los derechos de las mujeres y de las niñas. Recordando nuevamente ciertos datos importantes, según datos del PNUD, 800 millones de personas en el mundo viven con menos de $1.25 al día, y muchas de ellas carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. Acaba de salir un informe de la FAO que es espeluznante. El hambre en el mundo ha crecido de manera exponencial, incluso en América Latina y el Caribe. Es increíble porque hemos incrementado el volumen de producción de alimentos, tenemos las tecnologías para ser más eficientes, tenemos más comida en el mundo, pero más desigualdad que hace que incremente el hambre en el mundo. Aquí hay, me parece, un imperativo ético sobre el cual está trabajando las Naciones Unidas. La pobreza, es claro, afecta a las regiones más vulnerables. Este es el caso de África, donde se encuentran 28 de los países menos adelantados del mundo. Los fondos, las finanzas para alimentar la Agenda 2030 y cumplirla, hablan de billones, 30.000 billones, me parece, de dólares para cumplir la Agenda 2030, y los recursos son cada vez más escasos. Pero no porque no hay dinero en el mundo, no porque no tenemos los recursos, es porque hay un problema en la priorización y en la decisión política de los estados para que así sea. Entonces, efectivamente, se habla de diversificar las fuentes de financiamiento, de la importancia de la cooperación sur-sur, del rol del sector privado, en fin, pero es fundamentalmente la responsabilidad de los estados y de los pueblos que eligen a sus gobiernos, pues asumir esta responsabilidad. Y uno de los temas fundamentales aquí es que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, y eso obviamente no nos enorgullece. Acabo de salir de un encuentro
organizado por la CEPAL sobre cooperación sur-sur, en el que he puesto por delante cuáles son los desafíos y quizá el desafío mayor para América Latina sea reducir las brechas de desigualdad. El 10% más rico de América Latina y el Caribe concentra en promedio el 38% de los ingresos y el 10% de la población más pobre cuenta con apenas el 1.3% de los ingresos. Somos lamentablemente la región más desigual. Según la CEPAL, 62 millones de personas se encuentran en esta situación de extrema pobreza y el 30% de nuestra región vive en la pobreza. Además, es una pobreza que tiene el rostro de mujer porque ataca fundamentalmente y en mayor medida a las mujeres en nuestra región. Bueno, estos son los temas más específicos que quería tratar. Ahora, una reflexión muy breve sobre el tema del multilateralismo. Yo creo que es bastante evidente, ya Isabel y Palmira pues hicieron un mapa de por qué es tan importante el multilateralismo. El multilateralismo es el mecanismo que tienen los estados para actuar de manera concertada para enfrentar los problemas que son supranacionales. Si ustedes leen la lista de los problemas del mundo, en naturaleza son, la mayoría superan las fronteras nacionales. Eso incluye la crisis de la deuda externa, incluye los temas del cambio climático, los temas de migración y refugio, los temas del terrorismo internacional, y ustedes pueden seguir una lista interminable. Entonces, es la acción colectiva, es el liderazgo político conjunto, son las responsabilidades compartidas, eso es el multilateralismo. Como decía, estamos viviendo una crisis donde varios países han escogido el camino de pues, la vía nacionalista, la que por más potente que sea un país, no pueden resolver problemas como el cambio climático o como la migración y el refugio por sí solos. Se requiere una apuesta colectiva y la casa universal del multilateralismo es precisamente la Organización de las Naciones Unidas. Parte de mi trabajo y de las prioridades que he establecido para este año es fortalecer el sistema multilateral. He empezado, tengo pues una vez cada 3 semanas algo que le he llamado, hay que jugar, pero las morning minga, las mingas matutinas, y lo que hago ahí es convocar, de acuerdo a los temas, a 20 y 30 Estados miembros para tratar los grandes desafíos que tiene la agenda multilateral. Hemos tenido hace 3 semanas una minga. Minga es la palabra andina del trabajo colectivo y del esfuerzo colectivo. Ahora todo el mundo en la ONU, los 193 países, saben lo que significa una minga. Y eso también pues me llena de alegría. Ahora todo el mundo habla de la minga, las morning minga, es para debatir temas de sustancia y lograr que los países se comprometan y multipliquen su esfuerzo para fortalecer el sistema multilateral. Entonces, yo estoy convocando a una minga mundial en beneficio de la humanidad, utilizando la herramienta, el mecanismo del multilateralismo. El multilateralismo, como sabemos, el paraguas universal es la ONU, pero también pues están los procesos regionales de integración. Y nosotros sabemos, y hay que decirlo, que los problemas, que los espacios regionales de integración están sufriendo un fuerte revés y que tenemos que hacer todo lo posible para fortalecerlo. Me refiero concretamente a la CELAC, a UNASUR y a otros espacios de integración regional. Yo pienso que América Latina se ha beneficiado enormemente de la integración regional, pero también del multilateralismo. Quiero decirles que pues, durante la Asamblea General, el segmento de alto nivel, tuvimos más de 130 jefes de Estado y de Gobierno en Nueva York. De esos 130 jefes de Estado y de Gobierno y los 196 discursos que escuchamos, más de 150 abogaron por un fuerte sistema multilateral y estamos trabajando en ello. Eso es una de mis principales prioridades para este año, pero brevemente les quiero compartir cuáles son los temas en los que estoy trabajando ya en este año. Voy a pasar muy rápido sobre ellos. Si tienen algún interés específico,
pues ustedes lo harán a través de sus preguntas. La primera prioridad es la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Yo creo que es una deuda aún pendiente con la mitad de la población mundial. Básicamente estamos haciendo una campaña mundial muy fuerte ahora, precisamente con los 16 días de erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Ese es un tema pues que lo estamos viviendo en estos días con varias actividades, campañas a nivel mundial, pero en particular he tomado dos temas, aparte de este tema, digamos, permanente, que es el combate a todas las formas de violencia contra las mujeres, dos temas. El empoderamiento político de las mujeres. Estaré organizando el 12 de marzo, esto va a ser transmitido a nivel mundial, un encuentro de alto nivel de mujeres en el poder, invitando a jefas de Estado y de gobierno de todo el mundo para intercambiar experiencias de la importancia de tener más mujeres en el poder, en el sector privado, en el sector público, en grandes activistas, grandes mujeres políticas de todo el mundo. Y el segundo tema es el tema de la reducción de las brechas salariales entre hombres y mujeres, el acceso al trabajo decente de las mujeres. El segundo tema, escogí de los mandatos que ya tiene la Asamblea 7 prioridades y básicamente la línea comunicacional, que son 7 prioridades para trabajar los 7 días a la semana por el bienestar de la gente y los pueblos a quienes representamos. La segunda prioridad es migración y refugio, 260 millones de personas migrantes y 25 millones de refugiados alrededor del mundo. 2 procesos de Naciones Unidas que son muy importantes. En lo de género me olvidé, pero lo podemos discutir después, la preparación para Beijing más 25, pero bueno, migración y refugio, 2 herramientas, el Pacto Global de las Migraciones que será adoptado en Marrakech el 10 de diciembre, estoy también viajando para presidir esa conferencia en Marrakech, y el Pacto Global de los Refugiados. Eso pues ha tenido algunos reveses, no puedo mentirles, en el proceso de negociación. Por primera vez una resolución que contenía el Pacto Global de los Refugiados fue pues votada en la tercera comisión de la Asamblea General, un voto pedido por los Estados Unidos y luego acompañado por otros países también. Todo el año estaremos trabajando en poner en práctica el Pacto Global de Migraciones y el Pacto Global de Refugiados con varias actividades. La tercera prioridad es el trabajo decente. En este año se cumple 100 años de la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Estamos trabajando de cerca con la OIT para construir una hoja de ruta de cuáles son los grandes obstáculos, pero las oportunidades para garantizar empleos decentes para todas las personas, en particular para los jóvenes. Si la Agenda 2030 se cumple como deberíamos generar 600 millones de nuevos empleos hasta el año 2030. Empleos de calidad, empleos decentes que incluyan a los jóvenes y a las mujeres por igual, y a las personas con discapacidad. La cuarta prioridad es el tema de acción ambiental, básicamente 2 elementos muy importantes. El uno, el trabajo en cambio climático. Estaré convocando a un evento de alto nivel también en el mes de abril aquí en Nueva York sobre situación del clima y las futuras generaciones. Estaré también lanzando una campaña en materia ambiental que es para eliminar el uso de plásticos no reciclables. Eso está matando a los océanos y también afectando gravemente la salud de las personas, pues junto con Noruega y con Antigua y Barbuda estamos lanzando una campaña mundial en contra de la contaminación de plásticos. La quinta prioridad son los derechos de las personas con discapacidad, con dos enfoques: el acceso al trabajo decente de las personas con discapacidad y los temas de accesibilidad. Ayer acabo de lanzar un comité directivo con varios estados miembros, presidido por Antigua y Barbuda y
Corea, para garantizar que todas las facilidades del sistema de Naciones Unidas sean 100% accesibles. Vamos a lanzar una campaña para universalizar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y algunos eventos también durante el año. Y la séptima prioridad es la que tiene que ver con juventud, paz y seguridad. Estamos organizando una conferencia mundial sobre el rol de los jóvenes como arquitectos de la paz en Finlandia, con el auspicio del gobierno de Finlandia, pero también un evento aquí en Nueva York, luego de la reunión de Finlandia, que será en el mes de junio. Algunas actividades también sobre el rol de los jóvenes como constructores de paz, varias actividades también durante el año. Aquí algunos temas. Cada año, como les digo, se evalúan 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta llegar a al gran momento de valoración integral. Este año estaremos revisando el objetivo número 4, que es vital, por ejemplo, para instituciones como la Flaxo, el objetivo 4 sobre educación de calidad, el objetivo 8 sobre trabajo decente, el 10 sobre reducción de desigualdades, muy importante para América Latina, y el objetivo 13 sobre cambio climático. Eso ocurrirá en este año, sobre todo en junio, con el foro de alto nivel del Consejo Económico Social de la ONU, donde pues los países vienen y presentan informes de los avances de manera voluntaria. Así es que, y la séptima es precisamente el fortalecimiento del multilateralismo en una iniciativa donde hay varios presidentes y jefes de Estado con quienes estamos preparando un momento para relanzar la agenda multilateral y recordar y refrescar los principios constitutivos de la Carta de las Naciones Unidas. Decía, antes de pasar a las preguntas rápidamente, contarles un poco el trabajo que hacemos a diario aquí. La Asamblea General funciona a través de 6 comisiones. Hay presidencias de cada una de las 6 comisiones y yo hago pues el seguimiento, el monitoreo y la conducción final del trabajo de las 6 comisiones. La primera sobre temas de desarme, la segunda sobre temas de desarrollo y macroeconómicos, la tercera comisión sobre temas de derechos humanos, la cuarta sobre temas de descolonización y el asunto de Palestina. Cuando termine con ustedes, estoy presidiendo precisamente una reunión sobre los derechos inalienables del pueblo palestino. La quinta comisión son los temas presupuestarios y administrativos de la organización. Es una de las comisiones más contenciosas y más complicadas. Y la sexta comisión sobre los temas legales, todo el tema normativo de la organización. Entonces, pues yo hago un seguimiento diario al trabajo de estas 6 comisiones. Todo el trabajo legislativo de la Asamblea se hace a través de las comisiones, pero además yo tengo todo un menú, ¿no? Un plan de trabajo, una agenda que tengo que ir cumpliendo de acuerdo al mandato de los estados. Así es que el trabajo es muy intenso. A eso se suman las 7 prioridades que he comentado con ustedes y una serie de visitas bilaterales para temas puntuales. Les he comentado cómo sigue mi mes. Acabo de regresar de una reunión con el primer ministro de Canadá, donde hemos tratado, fui a invitarle personalmente a asistir a la reunión de Marrakech sobre migración y hemos tratado no solo los temas de migración con Canadá, sino también temas de cambio climático y la necesidad de fortalecer el multilateralismo. Quiero comentarles también que en estos 2 meses de gestión, pues he tenido reuniones casi con más de 30 jefes de Estado y de Gobierno en lo que van de estos 2 meses para posicionar los temas que he mencionado y pues tengo una agenda muy ambiciosa en este año. Es una agenda donde siempre pues llevaré la bandera ecuatoriana en el corazón y en particular de las mujeres ecuatorianas y de América Latina. Yo les agradezco por su paciencia, pasé rápido sobre varios temas porque mi interés es escucharles a ustedes y poder pues dialogar sobre los temas que ustedes consideren de más interés.
Muchísimas gracias, María Fernanda, por la intervención. Muchas gracias por la cantidad de reflexiones. Si bien es cierto que el tiempo no juega mucho a nuestro favor y menos con una agenda tan complicada, sí, también es cierto que hay temas no menores, ¿no? Que no pueden dejar de pasarse por alto, y dentro de todo lo que es las prioridades de la Agenda 2030, las prioridades de las Naciones Unidas y el contexto un poco en general, hay, además de estos tres temas puntuales que nos compartía María Fernanda, hay como varios ejes un poco que ella pone de manifiesto y que yo creo que nos deberían hacer un poco reflexionar desde todos los espacios, desde todas las instituciones, ¿no? El primero de ellos quizás es esa necesidad de la acción conjunta, ¿no? Y esto significa no solo concienciarse de que los problemas globales necesitan respuestas globales, sino concienciarse también de la dificultad de poner de acuerdo a 193 estados, ¿no? Una de las cuestiones que nos comentaba un poco María Fernanda. Es verdad que hay temas extremadamente complejos en los cuales es muy difícil poner de acuerdo a 193 estados con sus 193 problemáticas propias y con sus 193 contextos, ¿no? Entonces, estas necesidades de la acción conjunta, en un segundo eje quizás que cruza un poco todas estas problemáticas, es la necesidad de priorizar temas, y esto tiene que ver nuevamente con el contexto global y con las necesidades y con las demandas y problemas de todos los países, es decir, en qué medida se puede priorizar la resolución de problemas que son más importantes en unos casos y más urgentes en otros casos, ¿no? Entonces, nuevamente hay que buscar ese consenso, y quizás el tercer eje fundamental que cruza todo esto es justamente el más complejo, que es la cuestión de la voluntad política, no solo para priorizar, sino para sentarse en la misma mesa a dialogar y para tratar de buscar soluciones conjuntas dentro de la heterogeneidad y la diferente problemática que hay en cada uno de los países y a nivel global, ¿no? Y todo esto en un marco en el que, como hemos visto, hay nuevos actores sobre la mesa. O sea, hay nuevos actores, unos más fuertes y otros más vulnerables. Hay nuevos actores como las mujeres, las niñas, las jóvenes y las adolescentes, que definitivamente están en la esfera pública y están en el terreno político también, y plantean no solo una nueva lucha, sino también una nueva manera de resolver los problemas y una nueva manera de liderar, ¿no? Y otro nuevo actor que está sobre la mesa, pero que es más vulnerable, es el actor migrante, ¿no? La población migrante y la población refugiada, que no solo plantea, como muchas veces se propone, sobre todo desde sectores mediáticos, no solo plantea problemas, sino que plantea también nuevas soluciones y nuevos retos y desafíos, ¿no? Todo esto nos lleva también a hablar y a introducir un poco al debate a la opinión pública, ¿no? Es decir, tenemos problemas que se comparten en la región, tenemos problemas que se comparten en el mundo, tenemos la necesidad de una voluntad política fuerte y compartida para solucionar los problemas, pero también tenemos la necesidad de concienciar y de construir una opinión pública crítica, autónoma, que sea capaz de ser consciente de los problemas y de participar en la toma de decisiones, ¿no? Y esto nos lleva inevitablemente hablar también de los medios de comunicación, es decir, en qué rol están jugando los medios de comunicación en todo este debate, en toda la resolución de problemas o no resolución de problemas, y esto es particularmente significativo cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que los temas internacionales, en el caso de los medios de Ecuador, que los temas internacionales apenas están presentes. O sea, si en realidad, si miramos un poco los datos que tenemos, si unimos todas las posibles temáticas que tengan que ver con el multilateralismo y con América Latina, en la prensa de referencia no llega ni al 10%, ¿no? Es decir, cómo se está conjugando también y cómo se están planteando estos problemas desde la esfera mediática. Y esto ya por último nos lleva a un nuevo desafío que nos planteaba también María Fernanda, que tiene que ver con la recomposición y con la reconfiguración del espacio político, ¿no? Es decir, con las nuevas formas de liderazgo. Si partíamos un poco al principio diciendo que los problemas necesitan soluciones conjuntas, tenemos que pasar también por reconocer que cada vez más el tipo de liderazgo que se requiere o que digamos que los problemas están como demandando es un tipo de liderazgo cada vez más colectivo, cada vez más conjunto y menos vertical, menos individual, ¿no? Es decir, esta reconfiguración del espacio político y esta modificación de los tipos de liderazgo también es un elemento que tenemos que agregar
para el debate y que tenemos que plantear un poco dentro de esta reflexión y dentro de esta búsqueda de soluciones. Tenemos un montón de preguntas aquí. Vamos a ir planteándolas. Les hemos agrupado más o menos por temática, porque hay bastantes que son como muy similares o que plantean lo mismo de diferentes formas. Entonces, las hemos agregado y vamos a ir planteando un poco por temática, ¿vale? Entonces, si es que alguno de los presentes no escucha su pregunta textual leída, que sepa que las hemos más o menos agrupado así y hemos seleccionado una, pero dentro de la misma temática, para que no quede ninguna fuera. La primera pregunta que se plantea desde el auditorio tiene que ver justamente con el tema de género y con el tema del empoderamiento de la mujer, ¿no? Desde la ONU, la igualdad de género es uno de los temas de la agenda de trabajo. ¿Cómo trabajar en relación con los estados y los movimientos sociales feministas? Y en este sentido también otra pregunta del mismo tema plantea específicamente el papel de la mujer rural en este debate, ¿no? de la cuestión de género. Ya, yo creo que este es uno de los temas quizá más transversales, más integrales a la agenda de la ONU. Si uno mira el tema de los derechos de las mujeres, es realmente, a veces a mí no me gusta decir que eso es transversal, porque a veces está en todas partes y en ninguna parte realmente, pero en este caso efectivamente es así. Básicamente la Carta de las Naciones y Seguridad, hay un tratamiento específico del rol de las mujeres en los temas de paz y seguridad. Estamos empujando una agenda, por ejemplo, para hacer que el número de mujeres en procesos de mediación incremente, que las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz incrementen en los lugares, y esto no es solamente por un tema de principio, ya voy a explicar por qué. Es porque ha sido probado que en las operaciones de paz con más alto número de mujeres, el trabajo de nuestros contingentes es más eficiente, y porque ha sido probado que mientras más mujeres mediadoras participan en la resolución de conflictos, hay más posibilidades de que estos sean resueltos. Es decir, hay todo un trabajo, hay una resolución del Consejo de Seguridad que es la 1325 sobre el rol de las mujeres en la paz y la seguridad. En el pilar de desarrollo, que es el segundo pilar, en el pilar de desarrollo absolutamente central, el aporte de las mujeres a la Agenda 2030, las mujeres también como víctimas, pero como actoras deliberantes. Ahí, pues, todos aquellos objetivos que tienen que ver con el desarrollo económico, con la potencia económica de los países, el rol de las mujeres en la economía, el rol de las mujeres en la consolidación del tejido social es absolutamente determinante. Y también, obviamente, el tema del rol de las niñas. Entonces, Agenda 2030, el rol de las mujeres transversal. La prioridad para este año es el rol de las mujeres en la política, en los espacios de toma de decisiones, pero también el rol de las mujeres en el escenario económico. En el escenario económico, el rol de las mujeres indígenas, de las mujeres rurales, perdón, es absolutamente determinante. Hay que decir que, pues, cuando fui ministra de Patrimonio en Ecuador, estuvimos detrás, de cerca, de la adopción de la resolución sobre mujeres indígenas como agentes claves de la erradicación de la pobreza y del hambre. Y luego también un rol, yo diría, de liderazgo del Ecuador sobre el tema del rol fundamental de las mujeres rurales también en la economía. Y un tercer pilar, que es el pilar de derechos humanos. Ahí está todo el tema de la salud sexual y reproductiva, el tema de los derechos de las mujeres, el derecho a las mujeres a un empleo decente, el derecho de las mujeres a vivir en un mundo libre de violencia y de agresión, de machismo y discriminación, en fin. Entonces, es una agenda que yo diría que está absolutamente empapada del tema de derechos de las mujeres. Hay que decir algo,
que está ocurriendo aquí en Nueva York, que es muy preocupante. Es un retroceso en el tema de derechos de mujeres y de varios países que lamentablemente están dando pasos hacia atrás en lo que ganamos, por ejemplo, en la conferencia de Beijing hace 20 años. Ese es un tema muy contencioso ahora en la ONU. Hay países que están solicitando que se retire la palabra género de los documentos oficiales de la ONU y hay una suerte de vuelta al pasado, si se quiere, y eso pues es un tema que nos preocupa. La mayoría de la membresía de la ONU pues es favorable a la agenda de las mujeres, de los derechos de las mujeres, de la igualdad de género, pero pues lamentablemente estamos mirando que algunos países están volviendo a posiciones del pasado. Eso nos preocupa y estamos luchando fuertemente pues en este debate de la eliminación de la expresión género en los documentos de la ONU. Yo contestaría eso ahí. Les invito a que estén pendientes del evento del 12 de marzo, que convocará a mujeres presidentas, lideresas de todo el mundo, que van a hablar precisamente de este tipo de temas aquí en Nueva York. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas también relativas al propio funcionamiento de la ONU, ¿no? Hay varias, así que vamos a tratar de condensar en una de ellas, que dice cuál es la viabilidad real y la autonomía real de las estrategias de las Naciones Unidas en un contexto interno que replica relaciones geopolíticas, teniendo en cuenta que no todas las naciones tienen el mismo peso en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el voto mayoritario contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba o en otros temas que afectan directamente a las voces hegemónicas en Naciones Unidas. Y hay como varias así, también alguna que plantea directamente, o sea, que pregunta cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra la Organización de Naciones Unidas para cumplir estas prioridades en esta línea, ¿no?, de las posibilidades reales. Bueno, realmente recordemos que de los órganos principales de Naciones Unidas son el Consejo Económico Social, pero el Consejo Económico Social tiene apenas 45 Estados miembros que lo conforman, el Consejo de Seguridad, que se encarga del pilar de paz y seguridad, pero que solamente tiene 15 miembros y 5 miembros permanentes con derecho a veto, ¿no? Y la Asamblea General, que es el órgano mayor, el más representativo, el Parlamento de la Humanidad, si queremos, donde hay 193 estados que se sientan en el mismo asiento, que tienen el mismo micrófono para hablar y el mismo botón para votar. Es en la Asamblea General donde se puede conseguir, ¿no?, que los temas de la agenda multilateral realmente avancen de manera más potente. Con esto me refiero, por ejemplo, al voto mayoritario contra el bloqueo a Cuba. Hay que recordar lo que pasó. Yo estuve presidiendo esa sesión muy complicada porque era la primera vez en la historia de Naciones Unidas donde un país, el país anfitrión, Estados Unidos, planteó 8 enmiendas a esa resolución. Pues eso complicó procedimentalmente el ejercicio, confundió a muchos de los Estados miembros, hicimos una conducción que fue muy complicada en términos de procedimiento, pero el resultado fue 189 votos a favor de Cuba y en contra del bloqueo, 2 votos en contra. Esos 2 votos, bueno, ya se conoce de qué países fueron. Es decir, la Asamblea General permite esos contrapesos que creo que son muy importantes. Y a la vez, a veces pues dicen, bueno, la ONU es todo ese elefante blanco y ¿dónde está la eficiencia? Les quiero decir algo. En este momento se está discutiendo en el Consejo de Seguridad una resolución sobre la situación en Yemen. Hay 2 países que están bloqueando esa resolución. Son Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, de la información que tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Si no hay un acuerdo sobre esa resolución, que es sobre el inicio de una conversación de paz para el conflicto de Yemen, ¿qué es lo que perdemos? No solamente que se profundice y continúe el conflicto, pero les quiero dar un tema. Estos son decisiones de vida o muerte. En Yemen han muerto 85,000 niños menores de 5 años de inanición, de hambre. Es decir, que si no tenemos la voluntad política de frenar
la crisis humanitaria de Yemen, ese número de los 85,000 niños menores de 5 años que mueren de hambre en Yemen y han muerto, y hay cientos de miles de personas menores de 15 años que seguramente pueden morir por falta de acceso a alimentos y a salud. Entonces, las decisiones que aquí se toman en la ONU son de vida o muerte, esa es la verdad. Y realmente hay que reconocer que hay una situación internacional de alta complejidad que hace que cada vez sea más complicado llegar a acuerdos. Tengo que decirles que cada año la Asamblea genera alrededor de casi 500 resoluciones que vienen de las 6 comisiones que mencionaba antes y que como nunca antes en la historia estamos votando resoluciones que habían pasado históricamente por consenso. Las resoluciones más increíbles como el derecho al desarrollo o el derecho a la alimentación se está votando. Se abren resoluciones y se dice que hay que retirar la palabra comercio internacional o la expresión género y luego se votan las resoluciones. La resolución ómnibus que se llama, que contiene el Pacto Global de Refugiados, por primera vez en la historia esa resolución se vota a pedido de un país. Es decir, estamos viviendo momentos difíciles. Mi trabajo es, créanme, tremendamente difícil. Pero pues tengo la fuerza de mi país que está detrás y también mi compromiso personal con el sistema multilateral y las Naciones Unidas. Pero es una pregunta muy bien traída a colación. Si ustedes miraran la complejidad de tratar el tema sirio, la complejidad, ahora después de esto les contaba, voy precisamente a un debate que va a terminar en la adopción de 6 resoluciones sobre la situación de Palestina, y tenemos ahora un debate, una novedad, que es probable que exista una nueva resolución para contrarrestar esas 6 resoluciones que pues se tratan en la Asamblea General, una nueva resolución que al parecer están preparando sobre Hamas y el tema de Hamas. Eso va a generar también una situación de gran tensión en la Asamblea en estos próximos días. El debate empieza hoy mismo y ustedes lo verán por la prensa, pues una situación también bastante complicada. Gracias. Hay varias preguntas también que reflexionan en torno a la posibilidad real del multilateralismo, ¿no? Se podría formular, un poco uniendo varias, se podrían formular de una manera similar a algo así. ¿Qué se puede hacer y cómo se va a hacer desde la presidencia de la Asamblea General para hacer realidad un multilateralismo regional que se convierta en la salida real para combatir problemas como la migración, la desigualdad o el cambio climático? Yo creo que es una excelente pregunta también, porque las Naciones Unidas es el aparato más grande, es la casa más grande del multilateralismo, porque estamos todos los estados, ¿no? Incluso con los estados observadores, 196 estados, está el mundo entero representado. Pero para que este gran aparataje funcione, es necesario cada vez más que tengamos posiciones regionales consolidadas sobre los temas principales de la agenda multilateral. Aquí, por ejemplo, el Grupo Africano y la Unión Africana, en el momento que el Grupo Africano, la Unión Africana, traen un tema de agenda, es algo realmente potente, es decir, son 54 Estados miembros que proponen una posición, un tema, una prioridad, y eso es una cosa, yo diría, absolutamente avasalladora. Es algo que la organización inmediatamente lo tiene que tomar y responder. Asimismo, los países los países asiáticos, el ASEAN, el CARICOM, los países del Caribe, son aquí una fuerza muy, muy importante. La Unión Europea, es decir, esta organización, a pesar de ser universal, opera con bloques regionales. El CARICOM tiene una fuerza muy grande, por ejemplo, en los temas de cambio climático y en otros temas. Lo que sí estamos viendo dolorosamente, y hay que decirlo, que la voz de América Latina es una voz que se ha apagado prácticamente. La voz de América Latina, que antes hablaba como CELAC o como UNASUR,
o como comunidad andina en algunas cosas, ahora prácticamente ha desaparecido. Yo creo que realmente se necesita regresar a ver pues nuestros orígenes, los espacios de integración tradicionales de América Latina y volver a soldar, volver a tejer la integración regional, porque si no, eso nos debilita como voz autorizada a nivel internacional. A mí a veces me duele un poco el corazón porque vemos posiciones muy potentes de los países árabes, del bloque de países árabes, los países africanos, una fuerza muy potente, es decir, habla la Unión Africana y aquí hablan 54 países y la gente ahí escucha. Está el grupo de los 77 y China, que el Ecuador presidió el año anterior de manera brillante, diría yo, ¿no? Pero el G77 y China es todos los países del sur global, 134 países, con muchas diferencias regionales al interior. Entonces, realmente un llamado, un despertar de América Latina a retomar el camino de la integración regional que se ha visto pues vulnerada y debilitada por varios factores. Precisamente en referencia a esta voz de América Latina y el Caribe, hay una pregunta bastante directa y concreta que formula si ve una posibilidad real de reactivación de la UNASUR y de que si esa es la manera de fortalecer un medio que nutra la cooperación sur-sur. Bueno, yo creo que es también realmente muy pertinente esa pregunta, porque pues debo decir, antes de llegar acá estaba presidiendo una reunión de cooperación sur-sur, una convocatoria organizada por la CEPAL, y se ve cómo el tema de cooperación sur-sur en los otros espacios regionales tiene importancia aún. En la agenda africana, que es la Agenda 2063, del año 2063 de la Unión Africana, el tema de la cooperación sur-sur es el corazón de todos los planes futuros de ese país. Si uno ve las alianzas de cooperación entre los países de ASEAN, del grupo asiático, o ve incluso de los países árabes y la Organización de Estados Islámicos, en fin, la cooperación sur-sur se ve como un elemento determinante en la Agenda 2030. Y la interlocución con América Latina yo veo que se ha debilitado. Esa es la verdad, esa es una mirada, yo diría, bastante objetiva de lo que está pasando, y creo que lo que hizo y aportó UNASUR fue enorme, en términos de integración regional, pero de resultados muy concretos. Por ejemplo, el sistema de acreditación y de calidad universitaria para América del Sur. Por ejemplo, el Consejo Suramericano de Salud, el de Educación Superior ya mencioné, el Consejo Suramericano de Planificación, donde se hizo un esfuerzo de armonización, ¿no?, de los sistemas de planificación regional, el Consejo de Defensa Suramericano, con una potencia enorme para articular y coordinar las capacidades en defensa y seguridad de nuestros países suramericanos. En fin, hay tantas cosas que ganamos con UNASUR que yo creo que es también una necesidad y un imperativo de recuperar UNASUR, dejando de lado ningún apasionamiento, ninguna posición política particular o ideológica, sino salvar UNASUR como una expresión de integración de los países suramericanos, que hizo mucho, puede haber cometido pues algún error, omisiones, en fin, como todo espacio de integración, pero creo que vale la pena, y vale la pena también recuperar y fortalecer CELAC. Nos quedan varias preguntas que están más centradas en Ecuador, ¿no?, en el rol de Ecuador sobre todo, antes de cerrar. ¿Cuál es el compromiso de Ecuador, ahora desde la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la resolución de conflictos, diálogos de paz y posconflicto? Específicamente, ¿cuál es el apoyo al posconflicto colombiano? Bueno, ahí realmente tengo que decirles algo, o sea, de manera reiterada me preguntan temas sobre Ecuador, y realmente yo ahí soy muy cuidadosa porque no hablo por Ecuador, es decir, ahí hay una cancillería, hay un canciller,
y a pesar de mi origen, a pesar de que la presidencia de la ONU es una presidencia ecuatoriana, pues tengo que tener mucho cuidado porque yo represento la voz de 193 países. Lo que debo decir es que el Ecuador es un actor en el espacio multilateral muy importante. El Ecuador ha hecho contribuciones realmente que serán recordadas en Naciones Unidas en muchos temas. Yo creo que en la presidencia ecuatoriana del G77, por ejemplo, todo este trabajo que se hizo a nivel internacional por los temas de cooperación y transparencia fiscal, es un tema que ha quedado pues como un legado ecuatoriano y que sigue siendo muy importante en la agenda multilateral. Los aportes que ha hecho el Ecuador en la agenda internacional de pueblos indígenas es decisiva. El Ecuador lideró pues la consecución de la declaración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas aquí en Naciones Unidas. Los negociadores ecuatorianos son muy apreciados y conocidos aquí por los temas económicos, de derechos de pueblos indígenas, por los temas de cambio climático. Ecuador ha estado en el buró de la Conferencia de Cambio Climático en los últimos años y ha tenido un rol decisivo incluso de consolidar posiciones de América Latina, del Caribe e incluso del G77 en temas de cambio climático. El Ecuador ha tenido un rol preponderante en el Pacto Global de las Migraciones y en los temas de migración y refugio también es un actor absolutamente pues imprescindible, yo diría, del escenario internacional. Eso nos llena de mucho orgullo. Esperamos realmente que el Ecuador siga destacando en estos temas. Otro tema es el tema de los derechos de las personas con discapacidad y esperamos que el Ecuador pues siga teniendo ese rol tan importante. El Ecuador como país mediador de conflictos y demás, yo diría que eso es más difícil porque la responsabilidad primaria está en el Consejo de Seguridad. Ecuador entiendo que es candidato al Consejo de Seguridad para el año 2022, pero pues los buenos oficios del Ecuador, sobre todo en el caso colombiano, pues siempre son bienvenidos y muy bien vistos aquí en la ONU. Había precisamente una pregunta que iba en esa línea, ¿no? De cuál es el avance de Ecuador en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. No sé si quieres matizar alguna cosa más de lo anterior. Bueno, yo realmente no me atrevería a señalar esto. Eso le corresponde a las autoridades ecuatorianas decir. Lo que sí es que el Ecuador presentó en este pasado mes de julio su informe voluntario al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De la retroalimentación que tuve en esa ocasión, en el mes de julio, es que pues el Ecuador está avanzando de manera firme y sostenida en el cumplimiento de los objetivos y que obviamente tiene grandes retos, igual que tienen muchos de los países de América Latina. Los grandes retos de los países de América Latina son, por ejemplo, temas como el alto endeudamiento, como la baja de los precios de los commodities a nivel internacional, incluso, y hay que decirlo, que pueden pasar por la regresión de ciertos derechos, pues que estamos mirando en la región, por ejemplo, los temas de inversión en educación y educación superior, son temas problemas que estamos viendo no solamente en Ecuador, sino en varios países de América Latina. Una última cuestión, que hay también varias preguntas que se refieren al papel de los jóvenes, ¿no? Y a cómo los jóvenes de qué manera los jóvenes se pueden integrar en estos espacios y en los proyectos con Naciones Unidas y de qué manera los jóvenes y sobre todo los estudiantes universitarios pueden llegar a incidir en los temas internacionales. Bueno, aquí yo creo que ese es un tema muy, muy clave. Es decir, parte de nuestras prioridades es particularmente trabajar de la mano con los jóvenes. En este septiembre estuve presente en el lanzamiento de la Agenda 2030 para los jóvenes, que es una gran iniciativa de las Naciones Unidas. Estamos trabajando en el tema específico del rol de los jóvenes en los temas de paz y seguridad,
pero todas las actividades y las 7 prioridades que ustedes vieron, pues nuestra aliada principal es la enviada especial del secretario general para temas de jóvenes. Este año estaremos organizando un evento con jóvenes. El de junio. Y en abril también en el ECOSOC. Ya, en abril estoy aquí con los colegas de mi equipo, los hispanohablantes, aquí al frente me recuerdan que vamos a tener un evento en el mes de abril con jóvenes en el marco del Consejo Económico Social y un evento en junio también sobre jóvenes, paz y seguridad, y la Conferencia Mundial de Jóvenes, Paz y Seguridad en Finlandia en el mes de marzo. Entonces, los jóvenes, aquí hay un despertar hacia la necesidad de incluir a los jóvenes, de empoderar a los jóvenes para que se apropien de la agenda multilateral, y muy pocas de las reuniones que tenemos sobre todos los temas, puedo decir yo, pues no tienen la presencia de un líder joven, hombre o mujer, en todo lo que hacemos. Nuestras campañas para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas está básicamente asentada en organizaciones de jóvenes. Así es que eso es parte del día a día y sería pues estupendo. Yo voy a asegurarme que estos eventos que estoy mencionando pues sean conocidos también por los estudiantes de la Flaxo, y estaremos bien atentos, si tienen interés en venir o en participar, pues bien atentos a ese interés. Muchísimas gracias, María Fernanda. Sabemos que estamos ya fuera de tiempo, así que esperamos haber resumido más o menos todas las inquietudes, y lo único que nos resta es agradecer nuevamente la presencia virtual, la participación, y agradecer también la asistencia y la participación de todos en este auditorio, y recordarles que el vídeo estará disponible en los próximos días en el canal de YouTube de Flaxo Ecuador. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a Flaxo, a Palmira, muchas gracias a ustedes. Quiero decirles que también tengo un pequeño orgullo que compartir. El gabinete de la presidenta tiene alrededor de 40 personas, mi equipo de gabinete tiene 40 personas, el 60% de mi equipo pues son mujeres, tenemos una paridad superada, el 60% y 40% son hombres, y debo decir que tengo 23 nacionalidades que me acompañan en el equipo de gabinete, y de esas 23 nacionalidades, pues justo sentados frente a mí están colegas, está Ana, que es mi escritora de discursos y mi asesora. Ana es paraguaya, es parte de mi equipo. Frente a mí está también Andrés Fiallo, que es mi asesor político. Andrés Fiallo es un diplomático de la carrera diplomática, es ecuatoriano. Y también frente a mí Noemí Espinosa, que no es mi pariente, ella es hondureña y está a cargo de las 7 prioridades y las 7 estrategias de la presidencia. Tenemos más latinoamericanos, tengo 2 personas de Brasil, ¿quién más? Otro colega, Colombia, Denise, que es la persona de comunicación, viene de Colombia. Tengo también otro colega ecuatoriano que es Jonathan Vieira, que trabaja en todos los temas de desarrollo y macroeconómicos, y pues 22 nacionalidades en mi equipo. Quería compartirles esto porque pues a veces uno no tiene incluso la dimensión de lo grande que es esta operación, pero les digo una vez más, no solamente agradezco a mi universidad, que es la Flaxo, no solamente agradezco pues a las autoridades de la Flaxo, sino a ustedes, a los estudiantes. Ojalá, y les digo la verdad, un sueño que tengo es volver a transitar por los corredores de la Flaxo y volver a enseñar ahí, donde tanto aprendí. Y la Flaxo es en gran parte responsable de mi formación y del futuro que he construido. Así es que me siento muy agradecida, muy contenta por esta oportunidad, y estamos aquí, estamos ya comunicados con la Flaxo. Estoy a disposición para cualquier tema. Pasantías de jóvenes allá, conferencias, en fin, vamos a estar muy pendientes de esa relación tan importante con la Flaxo. Les mando un abrazo muy, muy cariñoso, y pues estoy aquí a las órdenes, a disposición.